Shabbat Shalom para todos. Sean bienvenidos a esta transmisión en esta mañana de Shabbat, un buen tiempo para meditar con el Eterno, para poder reflexionar acerca de la porción de esta semana, en todo lo que ha ocurrido en la semana. En realidad, cuando llegamos a Shabbat, es como que hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido en la semana, y en este tiempo de reposo en Shabbat, uno es como que reflexiona un poquito, decir cuántas cosas sucedieron, cuántas cosas vinieron a nuestra vida, cuáles fueron las buenas reacciones y las malas reacciones en la semana, qué cosa me hubiera gustado hacer diferente, qué cosa debo cambiar y qué cosa debo acentuar o reforzar. Es interesante esto porque nos lleva a ser personas sabias. Y obviamente, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué, pero esta porción nos habla casualmente, la que estamos viendo en esta semana, la Parashá Miketz, junto con la Hafdará. Ahora, en lo que nos vamos a centrar es en la Hafdará, y la Hafdará nos va a hablar acerca de Salomón y de la sabiduría de Salomón, que está conectada a la porción de esta semana, en la Parashá Miketz, cuando nos habla del accionar o del actuar de José en todo el proceso que viene viviendo, y venimos de la porción anterior aún conectados, cómo José está viviendo este proceso en su vida. Entonces,
vamos a meternos rápidamente a meditar o reflexionar, mejor dicho, en esta porción, y como siempre decimos, estamos solamente compartiendo una idea, un pensamiento, no es que tenemos una enseñanza o tenemos el tiempo para hacer una gran enseñanza y demás. Pero sí dejarles un pensamiento y algo una palabra que inspire para tener presente la Hafdará en este Shabbat. Como venimos haciendo del comienzo del ciclo, enfocándonos en la Hafdará o la sección, lo que se le llama la sección de los profetas, y también en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Entonces, me gustaría que podamos ya meternos de lleno a lo que tiene que ver con la Hafdará, que vamos a ir para esta ocasión a Primera de Reyes, en el capítulo 3, y vamos a ver en el versículo 15. Yo en realidad quiero leer un poquito y me gustaría que tome allí su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3. Quiero leer un poco, unos versículos antes, para poder entender cómo llega Salomón, ¿no? Esta es su primer situación, digamos, en la cual tiene que ejercer eso que pide a Dios, ¿no? Y también cómo son los días después de Salomón. Es muy interesante porque lo veo muy actual, el tema de la sabiduría, porque en realidad, y esto es lo que quiero conectar para nuestros días, es lo que estamos necesitando, lo que vamos a necesitar para los días que estamos viviendo, para el tiempo, todo lo que nos rodea. Mire, estamos en Hanukkah, y en la fiesta de Hanukkah recordamos todo lo que sucedió en el imperio griego, que estaba dominando a Israel, ¿no? Y en ese momento a la casa de Judá, los judíos en ese tiempo, más o menos, y siempre digo, entre el 165 y 167 aproximadamente, antes de la era común, antes de Mashiach. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Había aquí un gran problema donde muchos tomaron la actitud de Salomón en el final de sus días, por decir así, de no tomar decisiones sabias de acuerdo a todo lo que estaba aconteciendo, y terminaron mal. Y así muchos, el Eterno levantó, principalmente a la familia de Matatías, donde encontramos a Judas Macabeo como el más sobresaliente, pero en realidad fue toda la familia, que encontramos que fueron personas que sí tomaron una actitud diferente frente a esa oposición o ese maltrato, también podríamos decir, por parte de los griegos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues estamos en medio de la festividad de Hanukkah y todo esto está conectado. También estamos ya en la esfera de Rosh Hodesh, porque estamos en el primer día de Rosh Hodesh, sería el último día del mes de Kislev. Pronto a entrar al primer día de Tebet, del mes de Tebet, entonces ya al segundo día de Rosh Hodesh. No sé si se entendió, pero el punto es que estamos en esa atmósfera, en ese tiempo de esa puerta abierta. Estamos en el tiempo de entrar o transicionar del mes de Kislev al mes de Tebet, meses diferentes, muy diferentes, el mes 9 al mes 10. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque vamos a entrar de un mes diferente, con una atmósfera diferente, con un tiempo de milagros en medio de la festividad, pero ahora vamos a entrar a un tiempo donde este mes que ya se avecina está muy relacionado a tener muy presente acerca de la inmadurez que muchas de las veces en nosotros se manifiesta. Entonces hay que estar muy atentos, porque el mes que entramos es un mes donde tenemos que estar muy enfocados en lo que el Eterno pide para su pueblo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Está relacionado la fiesta de Hanukkah, el mes que está pronto a entrar, y lo que nos plantea la Hafdará o la sección de los profetas, que para esta ocasión está en Primera de Reyes, donde nos cuenta un relato acerca de Salomón.
Y podríamos decir, ¿pero qué tiene que ver esto con José? ¿En qué se relaciona esto con José? Ahora lo vamos a ver. Pero quiero que abran su Biblia allí, en Primera de Reyes, capítulo 3. Y dice la Hasdara, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Adonai y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Quiero que veamos ahora, porque en el versículo 16, a partir de ahí, nos va a dar la historia, nos va a relatar la historia de lo que sucede verdaderamente con estas dos personas que se presentan delante de Salomón, y Salomón tiene que dar como un veredicto, ¿no? Y esta es la Hasdara para hoy. Y dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero le observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo, presta atención, ¿qué dijo el rey? Estamos hablando de Salomón, estamos hablando de la situación que aquí se va a dar. Dice, el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y acá viene, por así decir, el veredicto, la situación como lo va a resolver el rey Salomón. Y trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid al medio al niño vivo, y dad la mitad a una y la otra mitad. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiero que leamos. Por favor, acompáñenme ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 3, lo que Salomón va a pedirle, lo que va a hablar con Adonai. Dice, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 de Primera de Reyes. Dice así, mas Salomón amó a Adonai andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Adonai a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Por un momento piense, si Dios está pidiéndole algo, que pida, el mismo Dios, el mismo Eterno, está diciendo que le pida algo, sabiendo que Él es el soberano, el poderoso, el que todo lo puede hacer. ¿Cuántas cosas podríamos pedir? Miremos la respuesta de Salomón, porque es clave. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono,
como sucede en este día. Ahora pues, Adonai, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, versículo 9, prestemos atención. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La respuesta del Eterno es: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Bueno, acá vemos que el pedido de Salomón fue aceptado por el Eterno y fue casualmente el pedir la sabiduría para poder discernir entre lo bueno, lo malo, el poder tener presente cómo gobernar, cómo poder llevar adelante el pueblo que había sido puesto en sus manos, por decir así, para gobernar, para guiar, para orientar. Entonces, es muy interesante todo lo que pide Salomón. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿y esto qué tiene que ver? Porque el juicio fue verdaderamente muy sabio el que hizo con las mujeres, pero ¿qué relación encontramos aquí con la porción de esta semana, con José? Entonces vamos directamente a ver un poquito y hacer como esa remembranza, recordar lo que sucedió en la porción anterior, porque necesitamos ver lo que sucedió antes para ver y conectar con lo que está sucediendo en esta porción y así también poder ver lo que sucede con la Hafdará, con el rey Salomón. Entonces, en la porción de la semana anterior vimos a José, un soñador, un joven soñador, que tenía un proyecto claro, con gran inteligencia, porque sabemos que lo que está sucediendo es que José está contando los sueños, José está sabiendo todo lo que el Eterno, estaba revelándole lo que el Eterno quería hacer con él. Solo que en la porción anterior encontramos que por causa de que José pareciera que fue como un poco impulsivo en contar o no discernir el tiempo, el momento, el cual poder contar todo lo que él estaba recibiendo, termina esto de una manera un poco trágica con la venta de José por mano de sus hermanos de llevado y demás, y él termina en la cárcel. Termina en la cárcel, recuerden, primero en un pozo, luego va a la cárcel de Egipto, todo lo que sucede con la mujer, ¿no? Ahora, podemos decir que, y si prestamos atención a esto, José estaba recibiendo de parte del Eterno como un anticipo, por decir así, de todo lo que Dios iba a hacer con su vida. Pero se necesitó un proceso en él para poder solucionar, por decir así, o acomodar ciertas cosas y propias de la madurez y de la necesidad de formar en José esa persona, la cual Dios estaba esperando o usar y demás, pero se necesitaba un proceso, de la cual del momento que él tuvo los sueños, no podía pasar directamente Dios a hacer y cumplir con los planes que tenía para José, sino al contrario, tuvo que vivir ese proceso y casualmente nos encontramos a un José que en esta porción lo vamos a ver diferente y ni hablar en la porción que viene. Estamos en la porción o en la Parashá Miketz, donde vemos que José va a poder, vale la redundancia, ver con sus ojos y experimentar en su vida aquello que el Eterno le había prometido en sueños y demás. Ahora, en la porción que viene, cuando Judá se va a acercar a José en esa actitud de arrepentimiento y demás, nos vamos a dar cuenta que la forma en que actúa José, ya no como la primera vez, contando el sueño, hablando de la manera que hablaba y obviamente la situación que se daba entre Jacob y José y él demandando a sus hermanos y demás, esa situación va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo vivido, un proceso vivido en la vida de José,
donde ya la reacción de él va a ser diferente. De hecho, aún dentro de esta porción, muchos dicen que pasaron 2 años después del acontecimiento que José está teniendo, por decir así, la revelación, la interpretación del sueño del copero y del panadero. Pero ¿por qué pasan 2 años? Se dice que pasan 2 años porque él otra vez está como desconfiando, ¿no? Del Eterno, desconfiando en que el Eterno estaba guiando sus pasos y le está pidiendo al copero que le recuerde, le está diciendo recordale al faraón, hablale de mí. Entonces esa es una actitud que es tomada como que José todavía hay algo que no está entendiendo. Entonces nos encontramos en la porción, en el capítulo 41 de Génesis, nos estamos encontrando con un José que pasó un tiempo y que está como quizás con esos 2 años que faltaban, como entender algunas cosas que el Eterno quería hacer con su vida. Por eso, en la porción de esta semana, en Génesis capítulo 41, en el versículo 1, dice de esta manera. Génesis, Bereshit, capítulo 41, versículo 1. Dice, al cabo de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado a la vera del río, y del río emergieron 7 vacas, y acá empieza todo el sueño. Pero quiero centrarme en el versículo 1, dice, al cabo de 2 años cumplidos, o algunos traducen como Miquet al final, al final. Obviamente esta porción tiene que ver mucho con nuestros días, hablando de una porción muy profética, donde nos está hablando al cabo de 2 años, relacionándolo con 2 milenios, al cabo de 2000 años, lo que estamos viendo es que comienza un nuevo tiempo para José. Y también esto relacionándolo con nosotros, el pueblo de Israel, para este tiempo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hoy más que nunca hacer un pedido como hizo Salomón. Me parece que es muy pertinente para nuestros días. Y quiero ya, meterme directamente en esta parte y luego leer unos textos de Proverbio que nos hablan acerca de esa sabiduría. Porque, ¿qué es lo que necesitamos en los días que vivimos? Hacer el mismo pedido que hizo Salomón. Y quiero que volvamos a Primera de Reyes, en el capítulo 3. Y sé que no es directamente el texto que está diciendo, que está planteado en la Haftará, pero estamos dentro de ese contexto, ¿no? Y dice, ¿qué está pidiendo Salomón? Quiero que vayamos al versículo 9. El versículo 9 es clave. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, y si quién podrá gobernar a este pueblo tan grande. Pero ¿qué está pidiendo Salomón? Que él pueda discernir. O sea, esa sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿En qué tiempo nos encontramos? Nos encontramos en el tiempo donde vemos un sistema babilónico. Hemos estado hablando en porciones anteriores acerca de Saúl, aquellos poderosos que se están levantando, que ya se han levantado y que tienen una agenda, están muy bien organizados y demás, para este tiempo, para ir en contra del Eterno, como hizo Nimrod, que estaba en contra, en oposición al Eterno. Y lo mismo está sucediendo hoy. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ese sistema lo que hace es ir, y quizás no tan directamente, pero va a llegar un momento que pueda ser más directamente, ir en contra del pueblo del Eterno. Entonces, ¿qué estamos necesitando para nuestros días? Como vemos en la porción de esta semana, como vemos en la Haftará, en que encontramos el pedido de Salomón.
Y lo vamos a ver luego en la vida de José, en esta porción, cómo José tiene esa sabiduría, esa revelación de parte del Eterno para poder desplegar, por decir así, toda una estrategia a partir del sueño del faraón para los tiempos que vendrían. Lo mismo está sucediendo con nuestros días. Nosotros, como pueblo del Eterno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el pedido que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón está pidiendo riqueza, Salomón no está pidiendo tener cuantas cosas y demás o algo muy personal. Está pidiendo sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, porque de allí iban a surgir todas las cosas. Si hoy nosotros nos encontramos con sabiduría del Eterno para discernir lo bueno y lo malo, no va a ser tan difícil poder enfrentar todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, y le aseguro que estamos viviendo tiempos muy engañosos y hay que tener mucho cuidado, hay que saber bien qué decisiones tomar, qué caminos tomar. Por eso me gusta el texto de Proverbios que nos está hablando. Estos textos nos hablan acerca de Salomón escribiendo estos proverbios casualmente y nos va a dar la pauta, la idea de cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos plantear nuestra vida, podríamos decir así. Mire, hay muchas situaciones en las que en nuestros días podemos ser engañados y ser llevados por caminos donde están opuestos al Eterno. Y no hay cosas muy grandes, decir, hay cosas tremendas que uno se da cuenta y demás. Hay cosas que están siendo muy sutiles. El enemigo está trabajando de una manera tan sutil que está permeando, está permitiendo que hay cosas se están filtrando aún dentro del pueblo del Eterno. Y en los días que nos encontramos, ni hablar. Recuerde, estamos en Hanukkah. Recuerde, estamos por entrar a un nuevo mes. Recuerden que estamos en un Shabbat y estamos como nuestros ojos están siendo abiertos, nuestros oídos espirituales, estamos viendo, estamos palpando, estamos discerniendo realmente todas las estrategias, todos los planes del enemigo. No porque todos podamos discernir, pero estamos, por decir así, estamos siendo conscientes de las cosas que están sucediendo y cómo sutilmente los pensamientos, los postulados de las tinieblas están siendo filtrados y permeados a través de su pueblo. Igual de la manera que sucedió en Hanukkah con Antíoco. Dice que muchos de la casa de Judá empezaron a asimilarse, empezaron a tener presente todo aquello que el pueblo de los griegos estaba intentando que ellos hagan. Y de hecho en algunos momentos, si leemos los libros de Macabeo, fueron muy evidentes. Personas que evidentemente hicieron todo lo contrario a lo que decía la instrucción. Entonces, vemos que a través de los tiempos siempre hubieron momentos difíciles. Y dentro de esos momentos difíciles, donde Amalek siempre atacó, y cuando viene la duda, en esos momentos difíciles nosotros tenemos que estar firmes, parados en el Eterno, en su instrucción, con esa sabiduría para poder discernir lo bueno y lo malo. Pero para esto, mire, hay una clave para esto. Yo no tengo que sacar mi mirada tiene que estar puesta, mi emuná debe estar puesta en aquel que es autor y consumador de esa emuná, que es Mashiach. Y por otro lado, yo necesito conocer la instrucción del Eterno, porque si yo no conozco la instrucción del Eterno y no camino en esa instrucción, no voy a poder saber discernir. Y aún sabiendo que estamos caminando en Torah, no permitamos que ningún pensamiento de fuera venga para que se filtre y demos permiso a ciertas cosas que aún en nuestro interior, muy en nuestro interior, nos están dando la pauta que no son correctas. Cada uno lo sabe, cada uno es consciente de esos momentos donde vienen esos pensamientos, donde vienen esas ideas y pareciera que les damos entrada o rienda suelta a aquello. Tengamos mucho cuidado. Ahora veamos los textos de Proverbios que nos hablan acerca de esta sabiduría. En Proverbios capítulo 9, el versículo 10, dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, y la ciencia de los santos es la verdadera prudencia.
¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Adonai. Y no estamos hablando de un temor de tener miedo, sino de tener esa reverencia, de tener ese respeto, de saber que Él es el Eterno, que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al cual estamos siguiendo. Y una manera de tener temor, caminar en temor delante del Eterno, es cumplir su instrucción. No estemos mezclando. Este es el tiempo de sacar esas mezclas que casualmente tienen que ver con lo que sucedió en Hanukkah, en los tiempos de los macabeos. Y esto es la remembranza, o esto es lo que recordamos en Hanukkah, esa mezcla, cómo se profanó el altar del Eterno, y por eso es que los macabeos lucharon y rededicaron el altar, casualmente en 8 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando que había algo que había profanado, algo que vino a profanar y vino a ensuciar, por decir así, el altar del Eterno, donde no se podía oficiar. Entonces, ¿cuántas cosas hoy nosotros vemos que están sucediendo también en nuestra vida? Y lo que necesitamos es esta sabiduría, y parte de esa sabiduría se va a evidenciar en nosotros cuando haya temor. Cuando yo no diga, no pasa nada, esta instrucción o parte de este mandamiento lo hago, no lo hago, lo voy a transgredir, total no pasa nada y luego lo retomo. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque si estoy diciendo esto porque casualmente está sucediendo. Estamos en días donde nos estamos encontrando con muchas personas que están retrocediendo, que están permitiendo que esos postulados del sistema se permeen en sus vidas, en sus pensamientos, y cayendo nuevamente en error y llevando una vida muy diferente a lo que la instrucción está planteando. Y es tremendo haber conocido, haber sabido de esto y hoy no estar en las filas, no estar caminando con el Eterno. Otro proverbio dice, en el capítulo 12, el versículo 18, si lo puede buscar. Proverbios, capítulo 12, perdón, 12:15, dice, al necio se le figura acertado su proceder, pero el sabio toma los consejos de otro. El necio se le figura acertado su proceder. ¿Qué quiere decir? El necio es que no le importa nada, que plantea su vida de acuerdo a su manera, que no tiene presente el consejo, que no tiene presente a aquellos que pueden guiarlos. Y sabe que eso está siendo un gran problema también. Por eso el problema en las familias también sucede. Cuando nuestros hijos no quieren tomar el consejo del padre, de los padres, entonces toman caminos errados. Y ese dice que es el necio. Sin embargo, el sabio es aquel. ¿Qué es lo que es el sabio? Dice, el que toma los consejos de otro. Principalmente el consejo del Eterno. Si nosotros estamos diciendo que caminamos en la instrucción, que caminamos en Torah, tengamos presente los mandamientos y no queramos hacer lo que nosotros queremos a nuestra manera, en nuestros tiempos y como a nosotros nos parece. Porque ahí estamos en error otra vez, estamos mal y estamos fuera de esa sabiduría. ¿Qué estamos anhelando como pasó con Salomón? Esa sabiduría, como pasó con José, después de un proceso que él vivió, él entendió, y habiendo, por decir así, habiendo tomado de Jacob, de su padre, José, pudo ir como recompilando todas estas cosas, y en su caminar con el Eterno, él pudo llegar hacia donde el Eterno había pedido, por decir así, o Dios había planificado para José. ¿Para qué? Para preservar al pueblo, para preservar a la familia del hambre que vendría, de los momentos difíciles que se vivían. Por eso dice, la porción comienza al final, al final. Esto nos da la pauta que al final de esos 2000 años en los que nos encontramos hoy, ya estamos, valga la redundancia, en el final, ¿no? En el final. Y lo que necesitamos verdaderamente después de un proceso es sabiduría. Sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Proverbios capítulo 12, allí donde está. Proverbios capítulo 12 en el versículo 18. Lo buscamos y lo leemos. Dice, hay quien hace inconsiderablemente una promesa y al instante,
como herido de una espada, se ve estimulado de su conciencia. Mas la lengua de los sabios acarrea la salud y bienestar. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aquel que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, el que muchas veces hace promesas sin calcular los costos, sin tener presente, como dice la escritura en el Brihadayat, antes de construir la torre hay que calcular los costos para que después no vengan los problemas y aún las personas puedan ser el hazme de reír de muchos, ¿no? Entonces, sin embargo, la lengua de los sabios acarrea salud y bienestar. Ser conscientes en qué momentos debemos hablar, en qué momentos debemos accionar y también al momento de discernir qué actitud tomar, porque no solamente son los pensamientos y lo que puede declarar nuestra boca, sino qué es lo que voy a hacer. Porque recuerde que la emuná no solamente es esa fe abstracta, eso aquello que no estoy viendo, sino la emuná tiene que ver con una acción. ¿Cómo sabemos que estamos creyendo cuando accionamos? Cuando accionamos. Y nuestras acciones muchas veces van a ir en oposición a lo que el Eterno está diciendo. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo correctamente. Esto habla de sabiduría. Allí mismo en Proverbios, capítulo 15, versículo 2, dice así: la lengua de los sabios da lustre a la sabiduría, hierve en necedades la boca de los fatuos, de aquellos que hablan mal. Entonces dice, la lengua de los sabios da lustre a la sabiduría. Muy interesante todos estos textos. Y Proverbios, capítulo 14, versículo 8, siempre estamos ahí en Proverbios, dice, la sabiduría del varón prudente está en conocer bien su camino, la imprudencia de los insensatos anda descaminada. Y mire, esto es muy importante, este proverbio lo que está diciendo es que el prudente, el varón prudente, lo que va a hacer es conocer bien su camino, o sea, bien el camino que debe andar. ¿Y cómo nosotros conocemos bien el camino por el cual debemos andar? Porque tenemos la instrucción del Eterno, porque sabemos cómo debemos conducirnos en esta vida. Recuerde que la instrucción del Eterno es para vivir, porque nos enseña a vivir y saber qué camino debemos tomar. Y obviamente estar en esa íntima comunión con el Eterno, ¿verdad? En esa revelación, en poder ser no solamente sabios en las decisiones que tomar, sino también en tener presente no escuchar cualquier voz, no estar buscando consejos en cualquier persona, aunque es bueno buscar el consejo, pero principalmente buscar el consejo del Eterno y de aquellos que nos están guiando, aquellos que tienen una visión de las cosas y que nos va a ayudar mucho. O sea, pero nosotros no debemos desprendernos de esa comunión con el Eterno. No solamente es estudiar los mandamientos, no solamente es conocer los mandamientos, sino ponerlos por obra. ¿Cómo yo sé que un mandamiento es solamente por verlo, sino que un mandamiento yo sé cómo funciona cuando yo pongo por obra, pongo en práctica aquello que estoy leyendo? No solamente es estudiar la escritura, es ponerla por obra. Recuerde lo que dice Santiago en el Brihadayat o en el mal llamado Nuevo Testamento, cuando está diciendo que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Sé que hay muchas voces en este tiempo, y casualmente esto viene ya del sistema de error, viene de todo el diseño del anti-Mashiach, como pasó en los tiempos de los macabeos, como en esta festividad que nos encontramos. Hay muchas voces que se están levantando en contra de la Torá, que no hay que cumplir la instrucción. Sin embargo, recordemos que cómo puede ser que nuestro Mesías de la casa de Judá, él pueda estar diciendo que a partir de él no hay que cumplir la instrucción. De ninguna manera, eso no dice la palabra, es algo que no tiene sentido. Si estamos viendo que nuestro Mashiach viene
de la casa de Judá, del pueblo de Israel, ¿cómo va a estar en oposición a la Torá, a la voluntad del Eterno? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad estamos frente a esas voces. Estamos frente a esas voces que están hablándonos, y recuerden que ahí viene el problema. Cuando escuchamos esas voces, viene la duda, viene a atacar a Amalek, y nosotros prestamos atención a ese consejo y decimos, no hay que seguir la instrucción, no es tan así, puedo relajarme, voy a hacer lo que me parece que voy a seguir porque la gracia del Eterno se renueva, puedo hacer lo que quiera, total, yo creo en el Mesías de Israel. Tenga mucho cuidado con ese pensamiento. Son pensamientos que se están haciendo más fuertes en nuestros días, y aún personas que empezaron a caminar en la Torá se están volviendo atrás. Y aquellos que decían que no había que hacerlo, ahora lo están haciendo. Y por eso en los días de los macabeos, muchos de la casa de Judá que empezaron a asimilarse, empezaron a cambiar, y para no quedar mal delante de los griegos, porque ese es el punto, no quedar mal por la posición, por el estatus, por ser visto de una manera, por conveniencias. Muchos dicen que en el tiempo de los macabeos lo que hicieron es cambiar la circuncisión. Se operaban nuevamente para que no se viera la circuncisión en ellos. Empezaron a comer lo que no era kosher, empezaron a comer cosas inmundas, y empezaron a tener ideas y pensamientos muy tomados de la influencia del pensamiento heleno, del pensamiento griego. Fue tremendo ese tiempo, pero hoy estamos en los mismos momentos. Recuerden, lo que fue vuelve a ser. Entonces hoy estamos en tiempos donde también está sucediendo, donde muchos del pueblo están escuchando voces y se están volviendo atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Haftará de hoy? Que debemos tener presente la sabiduría. Y tener presente la sabiduría es no movernos de la instrucción, no dejar de tener presente a nuestro Mashiach, que es el autor y consumador de la fe. Muchos están negando a Mashiach. Muchos se están negando a Mashiach con tal de ser aprobados por la casa de Judá. Entonces estamos viendo todas estas cosas, estas mezclas que nos están llevando a muchos retroceder. Y si hay algo que debemos orar, interceder en este tiempo, es por la casa de Judá y la casa de Israel, para que los ojos puedan ser abiertos, para que puedan escuchar ese shofar sonando, ese silbido del Eterno, para que sea un tiempo de retorno. ¿Sabe? En los días que nos encontramos de Hanukkah es un tiempo oportuno para el retorno, para volver, para regresar, para ver cuántas cosas fueron profanadas en nuestro corazón, cuánto nuestro corazón albergó de pensamientos, de ideas, influencias que no son correctas, que no son del Eterno. Y entonces ahí, en ese momento, empezamos otra vez a decir: Padre, necesitamos de esa sabiduría que viene de lo alto para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que no debo permitir que en mi corazón albergue. Estamos en esos días. Estamos en los días como un José que vivió un proceso que no fue nada fácil, pero que al fin seguramente recapacitó, tuvo mucho tiempo con el Eterno de reflexión para llegar al final de estos dos años, como nuestros días, 2000 años, y decir: este es el tiempo donde muchos somos usados por el Eterno para que haya sabiduría, porque si hay algo que no hay en el mundo es sabiduría. ¿Sabe por qué sabemos? No porque seamos más inteligentes, porque sabemos, tenemos muchas capacidades. Eso no es sabiduría. Lo que está necesitando el mundo es sabiduría, porque se necesita discernir entre lo bueno y lo malo, y no hay referentes. Es por esto que si hay un problema en lo que nos encontramos en nuestros días, es la idolatría. Y la idolatría, cuando entran estos pensamientos, ideas, y es profanado en el corazón, es porque la idolatría entró. Es porque desenfocamos nuestra mirada del Eterno y hemos puesto nuestra confianza, nuestra muná, nuestros pensamientos ya están en otra cosa. Y eso es la idolatría.
Y es lo que le pasó a Salomón, un hombre que caminó en la instrucción, pero en cuanto empezó a permitir que todos esos pensamientos que traían las mujeres con las cuales él estuvo, empezó a permearse todos los pensamientos postulados de error, la adoración a los demás dioses, y entró en la idolatría, y ahí vemos la decadencia de Salomón, de su reinado y todo lo que sucede, porque ya a partir de ese momento vemos la separación de los reinos y todo lo que va a desencadenar a partir de Salomón. Es como decir, todo venía bien hasta un momento. Es por eso que hoy nosotros tenemos que tener presente como pueblo del Eterno en la sabiduría. Y vuelvo a decir, no una sabiduría que viene de nosotros. No es algo que nosotros podamos aprender por los libros y ni siquiera aún estudiando decir, uy, me sé todos los mandamientos, me sé todo esto y tal. Y podemos ser buenos en conocer y no está mal. Pero ese no es el punto. Yo no puedo solamente conocer por la letra, solamente estudiar, sino que yo debo accionar esa palabra. Yo debo poner por obra los mandamientos y no debo perder la conexión con el Eterno. Porque muchos en los tiempos de los macabeos, aún en el primer siglo, en los tiempos de Mashiach, en la tierra, empezaron a tener un montón de ideas que estaban, por decir, mezcladas con ideas e influencias de Babilonia, de Grecia, de Roma. Entonces, hasta nuestros días, y sabemos lo que pasó en el siglo II, en el siglo III, en algún momento vamos a hablar un poco más claro de todo esto que sucedió y cómo se fue filtrando hasta llegar a nuestros días un montón de pensamientos, ideas que no tienen nada que ver con la instrucción del Eterno, con la palabra del Eterno, con la correcta mirada, desde una mirada hebrea, desde la cultura que nos plantea las Escrituras. Entonces, hay tanto que en esta mañana podríamos decir y reflexionar, decir, realmente estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos muy difíciles, pero una manera de ser preservados es con sabiduría. ¿Por qué? Porque es la manera de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué camino voy a escoger? Como dice el proverbio. Los sabios saben escoger el camino, pero aquellos necios van a tomar cualquier camino y, como dice la Escritura, muchas veces son caminos que llevan a la muerte. Tengamos presente esto, tengamos mucho cuidado en los días que nos encontramos, en permitir que las voces de este sistema de error, en permitir que se levante nuevamente Antíoco Epifanes, el inicuo, con pensamientos, ideas de abolir, de sacar el día de reposo, de otra vez influenciar a los hijos del Eterno para comer aquello que no es correcto, porque todo esto y cuántas cosas más son parte de la instrucción y de el Padre preparando ese remanente para los tiempos finales. Apocalipsis nos habla de un remanente que venció a la bestia. Pero vencer no habla de que nosotros tenemos la fuerza y que podemos vencer y podemos luchar, sí, ¿por qué no? Pero en realidad nos está hablando de que hay un pueblo que al vencer, habla de que un pueblo permaneció firme en la instrucción, un pueblo que no se dejó contaminar, un pueblo que no se mezcló, ese es el remanente que vence a la bestia. Aquel remanente que no solamente estudia la instrucción, sino que la pone por obra y que es luz. ¿En qué día estamos? Estamos en Hanukkah. ¿En qué día? En el día sexto. En el día digamos, el 6 hace referencia a lo doble, aunque estamos en el séptimo día de la semana, en Shabbat. Pero lo que queremos decir que hay en este día una luz muy especial. Estamos Rosh Hodesh por entrar, estamos ya ahí en esa transición entre el último día y el primero. Recuerde que Rosh Hodesh no es muy seguro cuál es, entonces por lo general hay 2 días. Entonces, estamos en un tiempo de luz, estamos en Hanukkah. Cada vez que encendemos una vela, recordamos que se enciende ese altar, se enciende nuestro corazón con la luz de Mashiach. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestros días, para nuestro camino? La palabra del Eterno, la palabra viviente, nuestro Mashiach. Recuerda lo que dice la Escritura, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? Que el sabio, el tzadik, ¿qué hace?
sabe discernir entre lo bueno y lo malo y sabe qué camino escoger. Yo me pregunto, ¿sabes cuál es el camino? ¿Sabemos cuál es el camino que debemos tomar? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Cuáles son las decisiones que debemos tomar todos los días? Todos los días. Estamos propensos a tomar malos caminos, a tomar malas decisiones, a permitir que voces, conceptos, ideas, filosofías sean permeadas en nuestra mente, por medio de nuestra mente, y lleguen a nuestro corazón y empieza toda la justificación de que está bien, no lo hice por esto, esto no es tan malo. Y cuando vienen todos esos pensamientos y todas esas cosas, empezamos con la mezcla. Y cuando nos damos cuenta, estamos en caminos de error. Mi pregunta hoy es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir al Eterno? Si fuera como Salomón y me está diciendo qué es lo que quiero. Mire, si hay algo que necesitamos para los días que nos encontramos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde hay muchas voces, hay mucha ideología, hay muchas cosas que se están levantando, pensamientos, y algunos son esos pensamientos tan finitos, por decir así, que aún dentro del pueblo del Eterno como que se están filtrando. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestros días? Sabiduría, discernimiento. El Rab Shaul dice, el apóstol Pablo, que hace un pedido y que tengamos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento. Entonces, este es el tiempo, que si hay algo que yo tengo que pedir, y esta porción me habla mucho de eso, de la vida de José, un muchacho, un joven que permaneció en esa sabiduría, que prefirió y pudo discernir en todo tiempo lo bueno y lo malo. Y así llegó el Eterno a usarlo de tal manera para preservar a su pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestros días? Como pasó con Salomón, sabiduría. Necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Es mi oración para nuestro pueblo, para el pueblo de Israel, para cada uno de los que están hoy presentes mirando esta transmisión, para aquellos que vayan a ver este video. Es muy importante que tengamos presente la sabiduría, el discernimiento en los días que nos encontramos, para discernir lo bueno, lo malo y saber qué camino debemos escoger. Hasta acá ha llegado este tiempo de compartir la porción de los profetas, la porción de las escrituras, que son como la conclusión cuando leemos las lecturas en cada Shabbat y lo venimos leyendo en cada semana. Entonces, la porción de esta semana es muy importante porque nos habla de José, de la revelación de sus sueños, de la interpretación, que serían clave para el mundo entero, el mundo conocido en ese momento, ¿no? Y también nos habla hoy a nosotros, por medio de la Hafdará de Salomón, del rey Salomón, esa necesidad de tener esa sabiduría para discernir lo bueno y lo malo en los días que nos encontramos. Al final de 2 años, al final de 2000 años, el pueblo del Eterno está siendo preservado, guardado por el Eterno, como ese remanente. Pero si algo necesitamos es permanecer fieles. Y si algo necesitamos es conocer la instrucción, no sacar la mirada de nuestro Mashiach, porque de esa manera necesitamos ser un pueblo con sabiduría, con revelación para los días en que vivimos. Feliz Hanukkah, Shabbat Shalom para todos y también buen Rosh Hodesh, buen inicio de mes, el mes de Tevet, un mes muy interesante. Les animo a también tener presente a la caída del sol. Estaremos ya santificando y preparando todos juntos en el encendido de la vela número 7 de Hanukkah y también en el nuevo inicio de mes, terminando un Shabbat, pero continuando con esa luz que encontramos en esta fiesta. Hay un tiempo muy bueno, hay mucha luz, recíbala y que pueda discernir en todo este tiempo lo que viene de parte del Eterno para su vida. Continuamos en este tiempo de milagros, en este tiempo de luz. Shabbat Shalom para todos, feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach y Hodesh Tov. Buen mes para todos.